Juanita Boada. Les presento a todos los padres de familia, a todos los que están conectados en este momento. Juanita Boada es una coach existencial en temas de educación y crianza. Maneja y es coach del desarrollo de las relaciones y de modelos de intervención para el autismo y de las relaciones, ¿cierto, Juani? Así es, esa es una línea de trabajo bien curiosa que se llama RDI, que es una intervención para niños que tienen autismo o trastorno generalizado del desarrollo, a través de entrenar a sus papás para tener una comunicación que desarrolle en ellos la agencia. Es decir, es un modelo, como decía Ava, pero es un modelo basado en las relaciones para tratar, digamos, el centro del autismo. Es bien bonito, pero es otro tema. Es otro tema. Bueno, hoy estamos aquí porque vamos a conversar cómo pasar esto y cómo vivir esta experiencia límite, cómo confrontarla, pero también como un regalo y cómo es ese regalo escondido de estar en casa en familia. Entonces, Juani, te dejo la palabra a ti, que nos enseñes cómo abordarla, que nos enseñes desde tu experiencia, desde tu corazón, que bueno, que más allá tenemos tanto que aprenderte, que estamos aquí para escucharte. Ay, Diani, mil gracias por esta invitación, de verdad que sobre todo me emociona verte y ojalá sea más seguido. Sí. Yo quiero decirles que yo siempre he dicho que es un cafecito aquí estoy con mi cafecito listo, mi cafecito aquí preparada para oírte y aprenderte mucho de ti, Juani. Quiero decir, cada vez que yo hablo con Juanita, aprendo y aprendo y aprendo. Es un regalo que me dio la vida. Ay, Diani, me haces llorar, Dios mío. Bueno, Diani, pues mira, yo creo que, y hablando desde el corazón, ha pasado que en este tiempo que yo pensé que la consulta, por la situación de que los padres no pueden venir al consultorio, iba a bajar, pasó una cosa increíble, y es que he tenido la oportunidad de estar en consulta viendo la vivencia de las madres, de los padres, de los adolescentes y de profesores. Es decir, he estado pudiendo escuchar la historia de lado y lado, y no en vano hoy, 10 minutos antes o media hora antes de conectarnos, una gran amiga, Alejandra Liébano, me manda una cosa que está rodando, como una historia que está rodando, que dice que nosotros no estamos todos en el mismo barco, no sé si lo has oído, pero sí estamos atravesando la misma tempestad. Y un poco he podido verificar eso, ¿no? Cómo cada historia y cada familia está atravesando una situación, que vamos a hablar de eso, una situación límite, tan diferente, ¿no? Es increíble cómo en el planeta hoy nos convoca a todo el planeta Tierra un tema, y cómo esa situación que nos desborda, cada cual la está asumiendo completamente diferente. La está viviendo o la está afrontando completamente diferente, y yo creo que uno de los regalos que vamos a hablar justamente de eso es que es el espejo para conocernos, ¿no? En esta situación límite, cada cual sacó de cada cual lo que es. Una cosa muy peculiar que me pasó muy en mi personalidad, y cuento anécdotas de lo que a mí me ha pasado en casa, es que como a los 2 días de estar en cuarentena, es más, la semana que ni siquiera era prohibido, sino que los niños no iban al colegio, yo saqué el decreto 001 en mi casa. Y claro, al principio fue muy chistoso. Al 4.º día mis hijos me querían tirar por la ventana diciéndome, o sea, ¿cómo así que tan neurótica? Hay un decreto. Y hoy en día, 4 semanas después, digo que fue gracias a ese decreto y un poco como esa organización, que hoy tenemos una convivencia supremamente agradable en casa. Obviamente no era nada diferente a decir, organicémonos, tengamos un horario, compartamos, en fin, hacer diferentes cosas durante la jornada. Entonces, yo creo que podemos arrancar, Diani, por hablar un poco de lo que puede llegar a ser una situación límite, ¿no? Sí. La situación límite, digamos que es un concepto que yo retomo de la logoterapia. La logoterapia es la terapia del sentido, que nos ayuda a encontrar sentido en la vida o en las cosas de la vida, en las decisiones que tomamos. Y precisamente Jaspers nos habla de que las situaciones límites son aquellas que de pronto nos desbordan, ¿sí? Aquellas que nos hacen sentir impotentes, donde
inclusive nos sentimos en desamparo y en angustia, porque pasa fuera de nuestras manos. Nosotros no tenemos el control de lo que está sucediendo y, y como que nos ponen de frente nuestro límite, ¿no? Como nuestra impotencia. Y en esa situación límite aparecen dos grandes regalos que pueden verse como dos emociones fuertes, como que incluso qué pereza sentirlas, pero realmente son dos regalos que son la angustia y la incertidumbre. Yo no sé, Diani, de pronto cuéntanos tú un poquitico cómo ha sido esa experiencia, sobre todo como directora de un jardín y de todo lo demás que haces, si has llegado a experimentar algo de angustia o de incertidumbre. Claro, pues Juani, que claro que sí, los jardines, pues fuimos los primeros que al tener los niños tan chiquitos nos tocó como ver cómo nos reinventábamos. Los jardines infantiles somos de la mirada, de la tocada, de la canción, de estar ahí, de no tanta tecnología y de pronto de un día al otro se nos voltea se nos voltea completamente el chip y nos dicen, se tienen que volver virtuales. Y tú dices, Dios mío, ¿y dónde van a quedar esos abrazos y esas risas y esos, cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que fue un reto al principio de mucha angustia. Todavía a veces quiero confesarte que me da mucha incertidumbre el no saber qué va a pasar, el no, pero he tratado de bajarle, nos hemos reinventado, los papás han sido maravillosos en este proceso, mis maestras y el equipo, increíble cómo cambiamos ese chip y cómo nos hemos unido los preescolares, las familias, o sea, que es muy bonito sentirse que estamos unidos y ese apoyo de los papás y mis maestras, que también tengo que darle las gracias. Pero sí, hace que uno se frene y piense y tenga que bajarse. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ves tú esas dos situaciones? O sea, ¿cómo ves tú o cómo ahondemos un poquito más en eso que me estás diciendo? Porque Pues mira, ¿cómo lo Diana, ves como una oportunidad o cómo lo sientes tú? yo creo que primero miremos un poco qué es la angustia y cómo podemos atravesarla. La angustia es una reacción, obviamente, ante una amenaza, ¿cierto? Es una situación en la cual nuestro cerebro, nuestro cuerpo identifica que hay algo que podemos perder, algo que nos va a amenazar. Y fíjate que, obviamente, al utilizar la parte del cerebro límbico, donde al sentirnos en amenaza, cuando tú lo dices perfecto y me bloqueo al principio, como que digo, ¿qué vamos a hacer? Y aparece como la pregunta del por qué. ¿Mm? Porque detrás de nosotros, en nuestro cerebro reptil, en nuestro cerebro mamífero, viene esta gran duda de qué va a pasar, yo lo voy a poder manejar, qué voy a hacer en casa con mis hijos, haciendo homeschooling que no lo tenía planeado, trato de Sí. seguir trabajando, o yo soy una persona que salgo mucho y no puedo salir, o tenemos que estar todos conviviendo en comunidad y me cuesta un poco trabajo la comunicación, la razón que sea, me pone en amenaza. Y cuando yo me pongo en amenaza, el ser humano tiene tres estrategias básicas desde hace 5.000 años. Y es o lucho, o me Sí. hago el muerto, o huyo. Y ahí es donde el ejemplo que yo les daba del decreto 001 es parte de la lucha. Fue una estrategia de afrontamiento bastante primaria de mi parte, de decir, vamos a luchar, entonces voy a poner un decreto para que mi familia no se me desorganice porque mi angustia es la desorganización, ¿cierto? Y en otras familias puede ser, eh, y lo que está pasando a nivel económico en el mundo y el trabajo y la economía, ¿no? Entonces yo empiezo a sentirme angustiado, apretado, más chiquito, y empiezan a haber efectos corporales. Empiezo a de pronto dormir menos, empiezo a comer demasiado, no sé si les ha pasado que creo que todos los memes lo indican, es que vivimos Sí, metidos en la sí, nevera. que no Eh, cambien su talla. ¿Qué tal eso? Sí. Y hay uno muy chistoso que dice, no te pongas la pijama, que ese no es buen consejero porque después no le quedan los pantalones. Pero todas esas son estrategias de afrontamiento frente a una angustia real, donde yo empiezo a tener la estrategia, de pronto me bloqueo, ¿sí? O de pronto empiezo a tener miedo de, no voy a poder responderle a los papás, si no le voy a poder responder a mis niños. ¿Y qué pasa si no se sienten cómodos a conectarse? Y resulta que esa angustia también tiene cosas maravillosas y ya lo vamos a ver, pero un poco por adelantar el tema es, la angustia es un faro de luz, porque la angustia nos contacta con lo valioso. Es decir, Wow. gracias a que uno dice, me angustia la desorganización es porque para mí es valiosa la organización.
Gracias a que tú digas, me angustian los papás, es porque para ti son importantes los papás. Gracias a que los Claro. papás se angustian por el colegio y decir cómo hacemos las cosas, es porque les importa la educación de sus hijos. Es decir, si no existiera la angustia, no podríamos captar algo valioso. Si no existiera la tristeza, y voy a poner otro ejemplo, y un ejemplo que es bien vigente con lo que está pasando, y es, esta es una situación límite porque también nos pone de frente a la finitud, a la muerte. Claro. Y El- todos sabemos que eventualmente, y es algo de lo cual generalmente no hablamos, pues eventualmente nos va a dar coronavirus a muchos, a la mayoría, si no a casi todos. Y eso va a tener consecuencias. Y consecuencias que no podemos controlar. Lo que pasa es que sabemos, y dicen las estadísticas, que la gente se puede morir más de hambre o se puede morir más de cáncer, incluso de suicidio. Pero es que nosotros estamos recibiendo en todos los noticieros, en el chat, todo el tiempo estamos hablando 20 de una enfermedad. 24 horas al día es lo que recibimos. Entonces, Prendemos la televisión, las noticias, todo lo único que se habla es de esto. claro, entonces todos los papás, además de lo que estamos conviviendo con nuestros hijos, del trabajo, de lo que tenemos que hacer, tenemos ahora muy cerquita la finitud, la muerte. Y frente a eso también aparece una excelente oportunidad, y es que si a mí me da tristeza pensar en la posibilidad de que mi mamá se muera, es porque adoro a mi mamá, es porque esa tristeza, y como dice Elizabeth Luca, en la tristeza pervive el amor. Es decir, cada lágrima o cada tristeza que yo siento por alguien que no está conmigo es porque lo amo. Entonces, esas emociones que a veces nosotros tratamos de evitar, como no quiero sufrir, no quiero sentir certidumbre, no quiero sentir angustia, no quiero sentir tristeza, son el faro de lo valioso. Entonces, en la teoría de las emociones un poco nos convoca a, pongámoslas de frente, ¿a qué tengo angustia? ¿Tengo angustia a convivir con mi marido? ¿Tengo angustia que mi hijo tiene déficit de atención y que a veces me parece difícil manejarlo? Tengo angustia de que no soy, me pasó, no tenía que cocinar y de pronto me va a tocar cocinar por 2 meses y no dar perro caliente para, ¿sí? No a punta de gluten, Sí. sino tratar de hacerlo bien. Y eso lo que me pone de faro es, para mí es importante la alimentación de mis hijos. Entonces, una cosa que sucede en una situación límite es que nosotras, las personas, pasamos por etapas. Los duelos, y digamos que podemos estar ante un duelo, digamos la pérdida del estar en el jardín, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la pérdida de la paz, la pérdida del statu quo, nos lleva a un duelo. De una u otra manera, no hay un cambio de circunstancias absoluto. Y en ese tránsito pasamos por etapas. Yo veo como, y también tomaba desde la logoterapia 3 grandes etapas, pero yo les cambié un poquito el nombre. La primera es la etapa en donde yo ignoro. Y donde yo ignoro es donde yo sé mucha información, pero no entiendo. Y yo creo que todos estamos ahí. Vemos el noticiero 3 veces al día, leemos Sí. todas las investigaciones de los científicos, pero además opinamos si esto es un complot de otro país, o miramos si esto es un tema de extraterrestres, o esto es un tema de karma, o esto es ni idea. Pero estamos en una obsesión por comprender. Y esa es una primera etapa que se llama en la filosofía existencial la soledad del cognoscente, y es, así yo entienda, no me gusta. Así yo entienda que se sale de mis manos, me confronta. Y es lo mismo que pasa cuando estamos ante cualquier duelo. Pero luego viene una segunda etapa que tiene que ver con que yo ya comprendo, donde yo ya ahora amanezco con esto, ¿sí? Como que yo ya lo acepto y empiezo a percibir que esto me va a transformar. Y ahí es donde aparece lo bonito que tú dices de nos vamos a reinventar, ¿cierto? Nos vamos a reinventar Sí. como jardín, nos vamos a reinventar como familia, nos vamos a reinventar como persona. Pero hay una última etapa que ojalá todos la surtamos en este momento, y es aprender. Porque aprender es cuando ya no nos preguntamos por Aprender. qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto, que es la Mm. verdadera reinvención, y es una palabra que yo un poco cambio a reconocernos, ¿no? A volvernos a conocer en estas circunstancias. Entonces, de modo que realmente lo que surge es como una oportunidad, pero para poder trascender, digamos, como este camino, yo sí creo que podemos hablar de unas estrategias familiares y cotidianas que nos ayuden a caminar este camino. Bueno,
O sea que tú nos aconsejas, bueno, hay que vivir esta pandemia de una manera constructiva para todos. ¿Qué nos recomiendas Mira, para esto? lo primero, no vivamos esto con esa sensación de ya casi se acabó. Porque es que fíjate lo delicado que es decir, ya casi es 11, ya casi es 28, ya casi es mayo, ya casi es junio, ya casi termina esto, porque ahí estamos en modo lucha. Ahí estamos en una situación como si esto fuera un limbo que ojalá pase rapidito. Si nosotros tomamos la actitud de que esta es una etapa en sí misma y vale la pena vivirla con toda, ahí hay una verdadera transformación. Si yo reconozco que me está costando trabajo estar con mi hijo o con mis hijos porque son varios y tengo que hacer muchas cosas y me siento agobiado o sé que en este momento no tengo trabajo y no puedo hacer nada, pero yo asumo que estoy en una etapa y yo me pregunto el para qué, yo puedo empezar a transformar esa relación y reconectarme realmente con mis hijos, reconectarme incluso con otra función laboral. A veces yo le llamo la patadita de la suerte. Suena fácil desde acá decirlo, pero yo me acuerdo en Huellas cuando en un par de oportunidades eh, tuve que despedir a unas personas que no se lo deseo a nadie, porque yo creo que es de los momentos más duros y más aburridos de la vida. A mí lo que me mantenía en esa decisión es, quizás es la patadita de la suerte, quizás es la posibilidad para esas otras personas de encontrar algo maravilloso. Cuando nos quedamos en la primera etapa, que es la etapa de la ignorancia, es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? No me lo merezco. Pero quizás cuando entramos a comprender, ok, esta es una etapa maravillosa de preguntarnos para qué nos está pasando eso. Yo creo que eso es lo primero, entrar en un momento de, esto no es un limbo, este es un estado en sí mismo, remanguémonos, pongámonos las botas y vivámoslo con todo. Y desde ahí, yo pienso en unas primeras estrategias muy puntuales, muy básicas, diría yo, que tienen que ver con, uno, cuidemos el exceso de información. Sí. Y con los niños, bueno, con todos Pues, además, miren, con los niños. nos hablamos de cuidar a los niños de la hipersexualización, incluso del reggaetón, de una cantidad de cosas, de la novela. Cuidemos a los niños del noticiero. Cuidemos, es decir, no estoy diciendo que Sí. vivamos en una burbuja. Escojamos una fuente de información, una fuente con la cual nos conectemos y nos sintamos afines, pero no oigamos las noticias 3 veces al día y menos a la hora de quedarnos dormidos. Cuidémonos, cuidemos nuestra mente y nuestro cuerpo, conectándonos con lo que, con algo que también sea constructivo y de vida. Entonces, lo primero. Segundo, cuidémonos. Suena, pues mejor dicho, creo que todos hemos oído todo tipo Bueno, de sí. motivacionales, pero vale la pena recordar que dormir bien, ¿cierto? De pronto rico es la época de hacer maratones, pero ojo, durmamos bien, comamos bien, Comamos y la bien. medida que podamos, ejercitémonos, hagamos yoga, meditemos, oremos, conectémonos con algo espiritual, es decir, Sí. cuidémonos si de verdad queremos cuidar a nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros muchas veces, y sobre todo como mamás, y bajo una filosofía un poco judeocristiana, está este deseo de desbordarnos de amor y nos convertimos en la super mamá y en el super papá, en donde estamos todo el tiempo para todo, les hacemos todo, y hoy en día hablamos de las mamás y papás drones, ¿no? Donde muchas veces queremos que todo tenga cámara, los tengamos perfectamente bien cuidados, todo sea perfecto, y nosotros mismos nos desangramos. Entonces lo primero es, cuidémonos, en serio. Es decir, pongámonos el oxígeno, estemos bien, respiremos, respiremos en serio. Yo creo que si nos damos cuenta, tipo 5 de la tarde todos los días, nos podemos dar cuenta que estamos agitados, que estamos cansados. Sí. ¿Qué pasa si nos damos cuenta y decimos, estoy molido, necesito hidratarme, necesito 2 minutos de meditación, 3 respiraciones profundas y vuelvo y me conecto? Una tercera podría ser, organicémonos. Si nosotros tomamos esto como una crisis o como unas vacaciones, probablemente nos enrollemos. Yo creo que si nos organizamos y decimos qué horario queremos tener, a qué horas queremos comer, cómo vamos a dormir. Pero si esto se convierte que porque la pandemia, entonces ya no hay normas en la casa y los niños ahora duermen con los papás. Sí. Ahora Bueno, todos comemos en la yo, televisión. yo tengo que confesarte que mi hija, que hacía mucho tiempo ni se pasaba para mi cama,
yo creo que hasta la misma angustia y el estrés, ahora hay varios días y prácticamente quiere pasarse para la cama y yo le digo, pero tú tienes 12 años, ya no te puedes pasar para la cama. Pero yo creo que es todo parte del estrés, de la angustia que se siente, que se vive. Eh, Creo que tener todos estos tips que nos has dado del exceso de la información, de cuidarnos, de comer bien, de respirar, de orar para los que... eh, y que creo que son súper valiosos. Pero ¿Qué tú dices otros? ¿Qué un punto otros? muy importante y es flexibilicémonos. Es decir, tampoco podemos hacer de cuenta que estamos en la normalidad. Y yo creo que esa es una estrategia de afrontamiento de huida. Creer que estamos en un día normal y que la vida, que aquí nada ha cambiado y que las sábanas se cambian 2 veces a la semana. Mentira, claro que cambió. Y si estamos agobiados por las labores de la casa, pues ¿qué pasa si las cambiamos cada 15 días? ¿Sí me entiendes? Es decir, Sí, flexibilicemos y o si pongamos hoy en no, marcha. sí, o si hoy no se barre o no pasa nada, que la casa no esté perfecta. No tiene que estar todo perfecto. Exacto. Yo creo que nos tenemos que flexibilizar. Pero el éxito de cualquier norma, y si uno lo ve en pautas de crianza, el éxito de las pautas de crianza no solo es tener, no solo es tener normas, es tener excepciones a la norma. No hay nada más Okay. espectacular cuando uno sabe que en su casa todos los días comemos en la mesa del comedor, pero que es lo máximo que el sábado comemos viendo películas todos juntos. O los chiquitos que duermen en sus camas, pero que saben que la noche el viernes pueden dormir con papá y mamá. Y lo que tú dices es absolutamente válido y tiene todo el sentido. Y es, si nuestros hijos en este momento están pidiendo algo diferente de la convivencia, dormir con nosotros, más atención, es por algo. Yo Sí. atendí la semana pasada a una mamá que me contaba que estaba súper agobiada con que ella trabaja mucho y como su hijo está en primaria, ella tiene que ayudarlo a hacer las tareas. Y le llegan 5 actividades a las Sí. 10 de la mañana y tiene de 10 a 12 para hacerlas. Y me decía, ¿qué hago? No puedo. Puedo. Es que no puedo físicamente. Y yo le decía, elige una y gózate una. Gózatelo. Gózate una, sí. Y Y las otras, si tienes tiempo, hazlo, pero una, exacto, y las una, otras una. 3, dile a tu hijo, mi corazón lindo, te toca hacerlo solos. Y si en esas que le toca hacer solo, no le va tan bien, no las disfruta tanto, no las hace excelentes, ¿qué importa? No es tan grave, no se va a tirar el año, ¿sí? En este momento Sí, tenemos que saber que hay unas normas, que va a hacer sus actividades, que se va a conectar a la hora que toca, que mientras se conecta va a estar en esas, pero como tú lo dijiste, veníamos de un sistema educativo que está primando por lo sensorial, lo kinético, la sí, vivencia, la experiencia, el proyecto, y ahora hagámoslo en 2D, ¿sí? Ahora con una pantalla. No podemos pretender que los niños tengan la misma experiencia, estén igualmente motivados, y no podemos pretender que tanto el aprendizaje como se dé de la misma manera, se va a dar de otra y van a haber otros aprendizajes paralelos fantásticos. ¿Qué tal la posibilidad de estar con la mamá y con el papá en casa? O sea, sí. eso para todo lo demás Mastercard. Sí. Es que yo digo que también era lo que siempre habíamos soñado, tener tiempo, y ahora que tenemos el tiempo, entonces ahora nos sentimos agobiados. Yo les digo mucho a los padres, a los padres de familia de Happy es, inclusive a mis hijos y a todos, gocémonosla, esta es la situación, así estamos, vamos a ponerle el goce a esto, vamos a relajarnos y a gozárnoslo lo más que podamos. Claro que hay claro que hay miedos, claro que hay angustias, eh, pero vamos desde el goce. ¿Qué pasa si hoy tendemos la cama juntos y en vez de contar lo que pusieron en el colegio, entonces contamos las almohadas de la cama y arreglamos la cama? O nos vamos y preparamos la limonada porque estamos en el número 3 y cogemos 3 limones y espichamos y la casa te da una cantidad de herramientas en el día a día que, que ese vínculo creo que va más allá de todo lo que podamos hacer. O sea, en ese goce, que cuando digo el goce es eso, de Mira, Diani, hay una cosa que me ha impactado y es, supongo que a ti también te ha pasado que cuando uno habla con las personas, cómo van, qué han hecho, cómo les ha ido. Como yo tuve un jardín, pues como que me he puesto a llamar a mis amigas que tienen jardines, a mis amigas que tienen colegios, y me ha impactado las diferencias. Entre esas tú, cuando yo te llamo, ¿y cómo vas, Diani? Y me dices, divinamente. Eso es
la capacidad de ver el vaso medio lleno. Y la base de eso es la capacidad de divertirnos. Así como la angustia y la incertidumbre producen en nuestro cerebro cortisol, Sí. la diversión y el goce producen dopamina y equilibran nuestro cerebro. Y en la medida en que nosotros tenemos esta percepción de, ok, ahora nos toca hacer las cosas diferentes, pero todos los días tenemos la hora divertida. Eso es una cosa que yo le he dicho a las familias de los niños chiquitos y es, no lo hagan el domingo, háganlo el lunes, como ya ni siquiera sabemos qué día es ni qué hora es, porque Sí. esto todo nos cambió. Sí. Se nos relativizó el horario y el cronograma, hagamos todos los días la hora divertida. Y estoy hablando de 15 minutos, yo no estoy diciendo siéntense 2 horas y media a morirse la risa, no. Y es tengan un momento donde nos riamos y sea divertido. ¿Para qué? Podamos tener esta experiencia de manera positiva. Eso se llama en logoterapia valores de actitud. Yo puedo vivir esto una nota o yo puedo vivir esto una desgracia. Y depende de mis ideas y de mis creencias limitantes. Yo no sé si tú te acuerdas, Diani, de la época del apagón. Hace años. Claro, claro. A mí me tocó en Bogotá la época del apagón. Y era Sí. como, sí, sí. Y yo he preguntado a muchas personas, bueno, ¿y qué se acuerdan? Y yo creo que todo el mundo me ha contestado con sonrisa. No, lo No, máximo, hacíamos claro. juegos en mesa, fue fantástico. Jugué con mi papá, quien nunca jugaba conmigo, porque apenas llegaba a la casa se conectaba en un computador y seguía trabajando, pero como no había luz, tenía que sentarse a jugar conmigo. Estudiábamos con vela, entonces mi mamá me ayudaba. Mira, yo creo que fue una época de vínculo familiar como esta. Como esta. Yo Como creo que esta. nosotros esto lo vamos a recordar por eso, por ese tiempo que vivimos en familia, por esa oportunidad que nos dio la vida de muchos trabajamos, muchos padres trabajamos mucho y algunos no conocemos a nuestros hijos, de verdad. Es la oportunidad para conectarnos o reconectarnos con ellos, como dirías tú, Exacto, reconectarnos con ellos. yo creo que ahí ese es el regalo escondido de esta situación y yo creo que uno lo puede ver como una metáfora y es, si me cerraron la puerta de la casa y no puedo ir a la Sí, afuera, Dios mío, tenemos un mundo infinito de la puerta para adentro. Y yo creo que los mayores miedos, y a veces da pena confesarlo, pero lo he oído acá en consulta y es que la puerta para adentro me da más miedo que la puerta para afuera. Es decir, el manejar la pataleta a mi hijo, el manejar la situación confrontadora con mi esposo, que las cosas no están tan bien, eh, el manejar la comunicación en casa que no funciona tan bien. Y la invitación es esa, ok, se está cerrada la puerta, entremos a este mundo infinito hacia adentro, a conocernos, a observarnos, a ver qué estrategias estoy teniendo yo, pero qué estrategia está teniendo mi esposo o mi pareja, o qué estrategia está teniendo mi chiquito o mi adolescente. Yo hablaba con mis amigas que me decían, Juanis, los adolescentes la están pasando un poco complicada porque están como superhéroes. No, mamá, eso no es tan grave. ¿Por qué la gente arma tanto show? Y yo les decía, seamos compasivos y reconéctate con tu adolescente. ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente es una persona que se cree Superman en este momento en busca de la identidad. Y si yo entiendo que mi hijo tiene una inquietud motora, pues yo tengo que ofrecerle en la casa esas actividades que tú estás planteando. Hagámosle masajes, hagámosle una tina con diferentes cosas, hagámosle tacto profundo, hagamos juegos con almohadas. Tenemos que inventarnos cómo reciben esa parte kinestésica que están pidiendo, ¿cierto? sí. O si hay niños que tienen temas con la atención, cómo vamos a organizar también las actividades para que el ambiente se preste cuando tengo que estar conectado para que haya atención, ¿cierto? ¿Cómo es la oportunidad para que yo le enseñe a mi hijo a iniciar y a terminar una actividad? Entonces, si nos vamos a vestir por la mañana, ¿cómo yo inicio y termino? Si vamos a armar la cama, atender la cama, ¿cómo inicio y cómo ¿Cómo termino? termino? Sí, Si voy a recoger juguetes, es la oportunidad. Y eso es lo mismo que uno vive en el jardín, es lo mismo que uno vive en el colegio y es la oportunidad de desarrollar funciones ejecutivas a través de la vida práctica. Y en esta oportunidad, pues qué maravilla que sean nuestros propios hijos los que nos ayuden a hacer una cantidad de cosas que en la cotidianidad, porque tenemos ayuda, porque tenemos el tiempo, porque estamos organizados de otra manera, pues no se da. Pero ¿qué pasa si en este momento son nuestros hijos los que nos ayudan a recoger la arena al gato, ¿cierto? A sí. lavar los platos, A a, bañar al perro. miren, a echar la ropa en la lavadora. a- Es a- es- así.
Dividirla por colores. Dividámosla por colores en canastas y la echamos a la lavadora. Exactamente. Y es más fácil operar la lavadora que conectarse en Zoom. Sí. Pero fíjense que todos les enseñamos a Sí. nuestros hijos a usar hoy el mouse, a funcionar Zoom o lo que sea, pero nos parece que la lavadora es como una entidad complejísima que los niños van a conocer a los 37. Y no, o sea, un niño de 5 años puede perfectamente operar 2 botones, medir el Clorox sin tomárselo y lavar su ropa. Lo que pasa es que hasta ahora hay la oportunidad de hacer ese encuentro familiar y de hacer cosas que de pronto en la cotidianidad y en el piloto automático que antes estábamos, pues no teníamos que hacer, ¿no? Sí. Bueno, tú y yo hace un tiempito estudiamos mucho todo lo de vida práctica y bueno, y fue un reto que tuvimos juntas espectacular. Aquí nos dice alguien, mira, sí, poder comer con ellos juntos, lo que la rutina normalmente no nos permite. Yo tengo que confesarte que a mí me ha encantado volverme a sentar en la mesa con mis hijos. En el desayuno no lo logramos, pero todos los días almorzamos juntos y todos los días comemos juntos. Y Que esa delicia de sobremesa, de conversar, de que como no queremos que vuelvan a los cuartos, porque los míos son adolescentes y lo único que quieren es volver a sus actividades con los amigos, con los chats, con lo que sea, es tratar de extender esa sobremesa y que se extienda y que se extienda y yo empiezo. Y jugamos Rummikub, y jugamos cartas, y hacemos esto. Pero también entendí que había que dejarle sus espacios y no volverme la recreacionista tampoco de ellos. O sea, no bien. podemos ser los recreacionistas de ellos. Y diste con un punto súper importante. Yo creo que una cosa que los papás también tenemos que relajarnos es que no somos maestros. A ver, somos los mejores maestros de nuestros hijos si somos auténticos, espontáneos y nos gozamos la cosa. Pero si también utilizamos ahorita la situación como para volvernos profesores de preescolar, nos vamos a chiflar, Sí, no, ¿cierto? sí se chiflan, sí, sí, se chiflan. Sí, venga y ahí venga y al adolescente le enseño, saquemos lienzos o venga y le enseño el punto de cruz. Ok, dale, termina la idea y después te voy a hacer preguntas que nos empezaron a hacer preguntas. Chévere, chévere la pregunta. Esto está abierto, la que tenga preguntas y quiera esto conversadito, chéverísimo. Claro, más rico. No, básicamente es concretando, observémonos cómo estamos, seamos honestos con nosotros mismos y se vale que un día digamos, sabes que hoy estoy mal, hoy estoy triste, hoy tengo ganas de. 2, organicémonos, pero seamos flexibles, prioricemos. Sí. Lo que tú decías, si es la oportunidad de almorzar con nuestros hijos, pues eso no es más valioso que de pronto que aprendamos una habilidad nueva en este momento. Divirtámonos y tengamos una actitud resiliente, es decir, una actitud donde veamos el vaso medio lleno y veamos qué podemos construir con esto que nos está pasando. Adelante con preguntas. Ok, tenemos una aquí. Ahorita seguimos al otro, pero mi hija de 4 años está como nunca, llora por todo, no quiere hacer nada. La he gritado 2 veces. ¿Qué puedo hacer para no desesperar? Ok. Lo primero es, mira, eso que tú dices, y además qué belleza, porque no todas las mamás son así honestas, ¿no? De contar que yo estoy desesperado y que le he gritado, y yo creo que ese es el común denominador. Ante el estrés o nuestra propia angustia de querer ser la supermamá, de querer hacerlo bien, de estar en casa, de hacer lo que el jardín nos manda, lo que el colegio nos manda, etcétera, etcétera, entramos en presión. Lo primero es, volvamos a lo mismo, cuidémonos, tengamos pequeños espacios donde nosotros, así sea 15 minutos de una respiración o de una meditación o de leernos un libro, lo que sea, pensemos primero en eso. Y 2, seamos un poco compasivos con que por qué nuestro chiquito o por qué nuestra chiquita está actuando así, ¿no? ¿Qué la está desbordando? ¿Qué la está detonando? Ella se está sintiendo insegura con lo que está pasando, nos ve a nosotros estresados, ¿cierto? Está queriendo llamar la atención y pasa porque de pronto no todos los niños están acostumbrados a tener tanto tiempo a los papás en casa. Sí. Y empieza a surgir esta ansiedad de no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Sí. Y pareciera que cuando yo lloro o hago pataleta o lo hago a través de un berrinche, tengo mucha más atención. Entonces, es una súper oportunidad para decirle a nuestros hijos, aquí estoy, aquí estoy. A través del berrinche, quizás no vas a lograr lo que tienes, pero entiendo que estés frustrado, o entiendo que tengas miedo, o entiendo que nos estemos ajustando, o entiendo que tengas celos,
o percibo que tienes rabia. Vamos a sacar esa rabia, ¿cierto? Vamos a trascender o atravesar esa emoción. Y una cosa muy importante que a veces no hacemos los papás en este rol de super papás es reconocerles a nuestros hijos que nosotros sentimos igual. Es decir, te veo frustrada. Te veo frustrada porque tú quieres el vaso rojo que cogió tu hermano. Y yo sé lo que es estar ahí. Yo también me he sentido frustrado cuando ¿sí? Cuando era chiquita y quería Yo sé lo que es estar frustrado. Pero por lo general contestamos como, ay, pero ¿para qué lloras? Si es solo un vaso, pero no vale la pena. O te caíste y no te pegaste tan duro. O un poco invalidamos la Lo que emoción están que está sintiendo, la teniendo emoción. nuestro hijo. Entonces yo creo que si nosotros también aceptamos uno, cuál es la nuestra, y además le permitimos sentir, se vale llorar, se vale tener rabia. Vale. Ven, te ayudo a regularte. ¿Tienes rabia o estás haciendo berrinche por frustración? Ven, yo te acompaño. Yo no soy la más a favor del time out antes de los 7 añitos. Yo creo que nosotros tenemos que abrazar la pataleta. No se trata de darle los choquis, yo no creo en darle el premio, yo no creo, no. Pero yo creo que para que un niño antes de los 7 años aprenda a controlarse, a veces la contención del adulto es súper importante. Y es al lado. Yo te acompaño, cálmate, yo te acompaño, yo estoy contigo, respira, respira. Y una vez se calme, poder decirle, muy bien, regularse a los 4 es muy difícil, lo hiciste muy bien, vamos a tratar de solucionarlo. Pero yo creo que muchas veces ese berrinche tiene que ver con que están en una búsqueda de atención, y la búsqueda de atención tiene que ver con yo quiero tener el control, porque la situación Claro, también claro, es difícil. sí. Aquí tenemos recomendaciones para cuando los hermanitos tienen una gran diferencia de edad, 7 años, para que puedan compartir más cosas en común. Mira, hay una cosa maravillosa y una cosa que puede devolvérsenos como un boomerang, y es ojo con que el grande lo pongamos de niñera. A veces sin querer Sí, pasa, ¿no? Como que el grande, ven, tú que ya da buen ejemplo, tú que ya estás grande, tienes que comerte todo para que te vea tu hermano, tú que ya estás grande, ayúdame a recoger, tú que ya estás grande, ¿no? Entonces tenemos que encontrar muy bien el justo medio entre contar con ese hermano más grande para que nos ayude a ciertas cosas, porque su capacidad está lista para eso y porque puede ser también de manera divertida y lo desafía, ¿sí? Chévere, o sea, voy a hacer esto porque me parece chévere, porque si no podemos cargarlo contra el hermano. O sea, yo veo acá muchos claro. conflictos entre hermanos y lo veo en adultos. Es que como a mí me tocaba cuidar a mi hermano, es que como a mí me tocó más duro, ayer que hablaba con un adolescente me decía, yo como le estoy abriendo camino a mi hermano, y se generan ciertos pequeños resentimientos. Pero yo sí creo que nosotros podemos hacer actividades completamente compartidas, sabiendo que cada uno tiene etapas del desarrollo diferentes. Miren, yo todavía con mis adolescentes juego con arcilla. Y arcilla está para desde los 2 añitos hasta la adolescencia. Hasta la O adolescencia. sea, yo puedo hacer recetas, yo puedo hacer juegos de mesa, yo puedo hacer concursos, yo puedo hacer cosas donde todos participemos, pero entendiendo que cada uno tiene un desafío completamente diferente. Ahora, como Diani lo decía ahorita, seguramente el grande va a querer más espacio y no todo el tiempo estar como en familia. Y yo creo que hay que respetar también ese espacio. Y es muy valioso, y eso era lo primero que quería decir, es cada hijo necesita un espacio muy particular. A veces, y esto pasa nada que ver con lo que estamos viviendo, como tenemos 2 hijos que de pronto se llevan poco, y es el caso contrario, entonces los 2 van a la misma fiesta. Entonces Sí, vamos sentados, los planes todos tienen que ser juntos o los y vestimos igual. ¿qué tal esa? ¿Qué tal? Miren, yo aquí oigo adultos Sí, que me dicen eso, cómo me molestaba que me vistieran como mi hermana. ¿Sí? Cómo teníamos que estar iguales, ir a la misma fiesta porque era la fiesta de la amiguita de mi hermana. Y yo creo que independientemente de las edades, tenemos que sacar así sean 5 minutos, 10 minutos solitos con los hijos. Yo empecé a tener una práctica desde muy bebés mis hijos, y es que eh, mi hijo Antonio es muy demandante. Entonces, siempre que yo quería estar con Emilia, Antonio estaba. Entonces nos inventamos con Emilia desde sus 3 años, yo creo, que las dos hacíamos spa.
Entonces, ya sea que hacíamos tina, o que nos pintábamos las uñas, o nos maquillábamos, o nos echábamos cremas, pero con puertas cerradas. Antonio no participaba. Y Ok. hoy que Emilia tiene 17, ahorita sale y dice, hacemos spa. Y hacemos spa es el espacio donde Emilia me cuenta las cosas de su vida, es donde ella me cuenta, donde yo también le cuento las mías. Y es un espacio íntimo entre Emilia y yo. Pero hay otros donde obviamente por el tiempo y por el espacio compartimos en familia. Y incluso pueden ser videojuegos, miren, jugar Mario Bros, bajarnos a la edad de ellos y de pronto compartir los tres en cositas donde a los tres les gusta. No, me parece que la vida nos puso un reto a los adultos también muy grande, porque nosotros estábamos todo el tiempo, no redes, no pilas, no hagamos esto, y resulta que ahora estamos todos conectados. Entonces creo que también nos ha servido para nosotros entrar un poco en la vida de los niños y conocer también cómo están aprendiendo ellos. Es que yo nunca había hecho una llamada, perdónenme, yo no soy tan tecnológica y me ha tocado, pero yo no había hecho una llamada por Zoom. O, no, House Party, la aplicación de House Party, y yo le decía a mis hijos, pero ¿por qué todo el tiempo conectado? Ahora a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde se conectan mis amigas por House Party y era, por favor, enséñame a usar House Party porque no lo sé usar. Y mis hijos, mami, tú vas a entrar a House Party, claro. Entonces ha sido chévere porque ha sido también un poquito entender el mundo de ellos y cómo ellos se comunican y se relacionan, que es lo que nos está tocando hacer a nosotros. ¿Qué tal esa maravilla? Y tiene que ver con ese reconocernos ahora y reconocerte y reconectarnos. Y es, qué ironía, mira cuántas veces Sí, criticamos a los niños, sí, sobre todo en ese punto que tú hablas de las relaciones, y es, yo me relacionaba, ¿sí? La carta escrita y nos veíamos a los ojos y nos decíamos las cosas de frente. Me oigo hace 6 meses diciéndole a Antonio, invítala a un café, deja de ser por chat no, por chat no. por chat no, háblale, yo soy todo el tiempo, por chat no, háblale. Mira que hoy en día yo estoy conectada desde las 7 de la mañana en consulta, donde me he podido dar cuenta que a través de lo virtual puede no ser igual, es diferente, funciona. Pero Pero, funciona. pero, también es importante que ellos tengan límites ante esto. Y yo creo que hay los suficientes estudios que nos muestran que el tiempo en pantalla tiene efectos, por ejemplo, en la vista, efectos Sí. donde la mirada periférica no se desarrolla tan bien, a tener la mirada tan focalizada todo el tiempo. Se está viendo, por ejemplo, en los muchachos que están sacando pase, en que tú para poder manejar tienes que tener una excelente mirada periférica. Y se ve cómo les cuesta mucho trabajo por tener una visión tan Tener focalizada. la mirada, claro. No Dos, había pensado en eso. el tema del síndrome de disatención. Cuando nosotros estamos conectados, ya sea a la televisión en una serie, o ya sea YouTube, o ya sea un juego electrónico, es tanta la información, digamos, visual y auditiva, que el cerebro no tiene que hacer mucho. Nosotras acá porque estamos conectadas usando la parte cognitiva. Sí. Pero cuando uno está como sujeto pasivo ante el dispositivo, el cerebro entra como en un modo avión, como en un modo, y se llama el síndrome de disatención. Entonces al cerebro le va a costar mucho más trabajo coger un libro y leer. Le va a costar mucho más trabajo sentarse a ejecutar. Le va a costar mucho más frenar. Porque además cuando nosotros estamos conectados como sujeto pasivo, y miremoslo en una serie, creo que todos nos vimos, no sé, La Casa de Papel durante la pandemia o cualquier serie, la que sea. Sí. Uno no puede parar. Uno no No, puede no puedes parar porque parar. el cerebro límbico le está diciendo, sigue, 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 otra, otra. Y resulta que los niños entre los 0 y los 16 años están haciendo justo el surco neurológico entre la parte límbica y el prefrontal que me va a permitir parar. Y si nosotros todo el tiempo estamos conectados, dándole a nuestro cerebro lo que nos pide y lo que nos pide, no estamos pudiendo parar. Es como cualquier droga. Sí. Es como el arequipe o como la cocaína, porque el cerebro nos está diciendo, dame más. Nosotros como adultos que tenemos el surco desarrollado, la mayoría de los adultos, ¿cierto? Porque durante 16 años nuestros papás nos dijeron alto suficiente.
no más chocolate, ya no más televisión, para de jugar, para de estudiar, ¿cierto? Sabemos parar, pero nuestros hijos tienen 16 años para desarrollar esa función ejecutiva y nosotros tenemos que ayudarlos a que paren. Y cuando estamos frente a un dispositivo de modo pasivo, no estoy hablando del social, sino de modo pasivo, Sí. solo estamos recibiendo y nos va a costar parar. Entonces sí vale la pena que les pongamos límites a nuestros hijos en cuestión de horario. Que no, por ejemplo, una norma de la casa puede ser que los dispositivos no duerman en el cuarto. Para que no haya la tentación cuando a las 3 de la mañana suene pip, pip, y sea un amigo que está conectado y uno se despierte y vuelve y se conecte. De pura salud, de puro autocuidado, enseñarle a nuestros hijos que así como en nuestra época nos ponían límite para una fiesta, límite también para estar conectados. Porque aquí el punto no es el dispositivo, el punto es saber que todo tiene un tiempo, un espacio, y que nosotros tenemos que aprender algo valiosísimo para la vida que se llama autorregulación. Okay. Súper. Aquí te preguntan, bueno, tenemos una, pero me voy a saltarme la pregunta, es ¿cómo establecer límites de tiempo en la televisión sin pataleta? Uy, buenísimo. Mm. Lo primero es identificar en casa cómo lo queremos establecer. Durante la pandemia o en la vida. Por ejemplo, hay familias que yo oigo que dicen, entre semana, para niños menores de, no sé, niños preescolares, niños de Happy Time, no hay televisión entre semana. Hay familias que dicen eso. Y el fin de semana hay 2 horas o 3 horas el sábado y 3 horas el domingo. Hay familias que deciden que sí hay televisión entre semana. Un capítulo. Un capítulo de lunes a viernes. Y el fin de semana, 3 capítulos. ¿Qué es lo importante? Que exista una norma, la que sea, pero que exista. Eso es lo primero. La segunda, háganla visible. Háganla visible significa que no sea tácita, sino que sea explícita. Siéntense en una junta directiva de familia y digan a sus hijos, así tengan 2 añitos, y hagan una cartelera donde esté la foto de su hijo viendo televisión. Y que ahí diga, si sean letras que no pueda leer, pero que diga ahí, vemos televisión media hora al día, o un programa al día, o nada entre semana. De modo que cuando nuestro hijo sea el martes y diga, mamá, quiero ver televisión, uno le puede decir, ay, mi corazón, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Cuál es la diferencia? Ellos que mismos van. Y no soy yo la que le tengo que decir, no, pero yo quiero, no. Al tercer no, hacen pataleta. Al quinto alarido, nuestro hijo, uno dice, bueno, está bien, 15 minutos, pero deja de llorar. La clave del éxito es que existan normas explícitas, haya una cartelera y sobre todo anticipados, que nuestros hijos sepan qué se espera de ellos. A veces yo tengo casos en que el niño coge el control de televisión y pone la película, independientemente de la norma. Pues hay una consecuencia. La consecuencia es que el control se guarda durante 2 días o durante 3, dependiendo de cuántos años tienen nuestros hijos, nos puede funcionar la matemática. Entonces, si mi hijo tiene 3 añitos y me quitó el control, por 3 días no hay televisión. ¿Sí? Y yo no estoy castigando a mi hijo. Yo, Juanita, no creo ni en los premios ni en los castigos. Creo en las consecuencias. Y la consecuencia es anticipada. Mi corazón, si incumples la norma, me toca guardar el control. O me toca guardar el celular o me toca guardar el iPad. ¿Sí? Entonces yo creo que, y en el momento que hay una pataleta, que es la vida real, pataleta porque, por ejemplo, tienes un media hora de televisión y a la media hora la mamá, faltando 5, anticipamos y decimos, bueno, te quedan 5 minutos, mi corazón, porque el programa se va a acabar, o nos puede servir hacer un reloj de arena, donde vea que le quedan 5 minutos. En 5 minutos te voy a apagar la televisión. A los 5 minutos la probabilidad de que nuestro hijo haga pataleta a los 3 años o a los 4 es del 50%. Punto. Porque quiere más. Porque quiere más. Porque su cerebro límbico le está diciendo más, más, más. Ahí es cuando uno como mamá sabe, como sé que me va a hacer pataleta, en el momento que la haga yo simplemente lo manejo como una pataleta. Y es, él se ataca a llorar y se pega contra las paredes y yo lo tomo, lo abrazo y le digo, respira, cálmate, respira. Y eso puede durar, no sé, 10 minutos. A los 10 minutos, cuando se calme, uno le dice, muy bien, te calmaste. Y calmarse a los 4 años es difícil, calmarse a los 2, a los 3 es difícil. Y te cuento,
sé que te sientes frustrado porque te fascina Pepa. Sé que querías ver otro programa de Pepa, pero no va a pasar, mi corazón. Ahí puede haber otra pataleta. Pues manejamos la pataleta, pero no le ponemos Pepa. ¿Y qué pasa con ese chiquito? Se va a dar cuenta, uno, mi mamá dice la verdad. Dos, en mi casa hay normas. Tres, no tengo que tener el control. Aquí tenemos una pregunta súper chévere, Juan, y es, ¿hay alguna relación entre el desvelo y el uso excesivo del aparato? Mi hijo de 15 años tiene un horario estricto durante el día, pero en la noche tiene problemas para acostarse temprano y al otro día se levanta tarde. Claro que sí. Y Claro, tiene que ver con esa la activación neurológica activación, sí. de la cantidad de información audiovisual que está recibiendo, ¿no? Esto sin hablar del contenido. ¿Sí? Supongamos que el contenido es Animal Planet. No importa. No estoy hablando de que está viendo a los 15 años, no tenía un programa de terror, que ya a los 15 años ven películas de terror. No, estoy hablando de que solamente el dispositivo, las ondas electromagnéticas, todo eso carga el cerebro. Y el cerebro necesita momentos de reposo, como una limpieza. Miren, yo lo comparo. ¿Se acuerdan cuando nuestro bebé tenía entre los 4 meses o menos y los 6 meses que tenía la hora gris a las 6 de la tarde y lloraba, Sí, y lloraba, y lloraba? y ahora, Okay. Esa hora gris tiene que ver con que el cerebro también se satura, con que el cerebro está hiperestimulado y el llanto es el mecanismo del bebé de cómo hacer un reset con el cerebro, de poder relajar el sistema. Comparémoslo con un momento de estrés de la persona. Yo voy en el carro y me estrello y tengo una sensación de pánico, entonces mi cerebro también tiene una hiperestimulación. Pero yo llego a la casa y tengo la posibilidad de atacarme a llorar con mi mamá. En el momento que yo lloro con mi mamá, yo estabilizo mi sistema nervioso. Por eso claro. expresar las emociones es tan importante. ¿Qué pasa con el dispositivo? Que no le pasa lo del bebé de 6 meses, no, ni lo de uno que va donde la mamá llora, sino que el cerebro se satura de información y se acuesta cargado. Y en el momento en que yo trato de entrar en reposo, mi cerebro sigue súper estimulado. Sigue Entonces, ¿qué pasa? funcionando. No va a entrar en un sueño profundo, sino que va a estar en un sueño todo el tiempo como muy periférico y se va a detonar de pronto cada rato y no va a dormir también. ¿Cuál es la recomendación para cualquier persona idealmente? Que 2 horas mínimo antes de quedarnos dormidos no tengamos contacto con ningún electrónico. Sobra decir que eso es muy difícil, Sí, porque nos dormimos viendo televisión, porque nos dormimos viendo Instagram, por lo que sea. Pero sí, si uno quiere una dieta del sueño, una higiene del sueño, mínimo 2 o 3 horas, hacer un detox de nuestro organismo, tanto de lo que vimos como de las ondas electromagnéticas. wow, qué chévere. Juan, y yo tengo una pregunta y es que en todas partes nos están diciendo, reinvéntate, es la oportunidad para que te reinventes, aprovecha esta oportunidad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, yo creo que esa es una de las oportunidades, pero creo que también puede generar mucha presión. Yo creo que cuando una persona está pasando por una situación confrontadora, abrumada por la situación, que además le digan, bueno, pero reinvéntate, puede ser como muy abrumadora. Yo creería que más que reinventarnos es reconocernos. Es más bien la oportunidad de mirarnos al espejo, de mirar cómo me estoy moviendo, si me estoy moviendo desde el miedo, si me estoy moviendo desde la confianza. Y yo también creo que es una etapa de reconectarse con el otro y de ver qué es sembrado. Y mira como tú lo hablaste al puro principio de la charla y es cómo has tenido una respuesta tan bonita de tus familias y una respuesta tan bonita de tu equipo. Eso es producto de una siembra. Entonces, reconectarse con eso y valorar eso le permite a uno ahí sí reinventarse y ahí sí ser creativo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero es como mirar quién soy en estas circunstancias. Y quién soy implica si soy obsesivo, si soy dependiente, si estoy siendo muy histriónico, si estoy siendo muy narciso. Voy a poner ejemplos. El narciso es el que en este Sí, momento tiene la verdad revelada y sabe cómo se va a acabar, cuándo se va a acabar y qué hay que hacer con esta situación, ¿cierto? El obsesivo como yo es el que hace el decreto, el que organiza la casa, el que pone horarios, el que hace que la casa no esté desbarajustada, el que emprende un proyecto nuevo.
El dependiente es el que está todo el tiempo viendo si me abandonaron en esta pandemia, si mis amigos son los mismos, si me quieres más o menos, si estoy siendo visto, ¿no? ¿Sí? Si los profes que de pronto están estresados por el qué dirán de los papás, puede ser un poco el dependiente, o el que está inhibido en este momento, ¿no? El que se esconde porque no quiere ser visto, porque no le está pasando tan bien. Yo creo que lo primero es cómo soy. Y una vez yo pueda encontrar ahí mi luz, qué maravilla de cómo soy, pero también puedo encontrar ciertas sombritas, es la posibilidad de hacer ajustes y tomar decisiones en cuanto a mi personalidad. Y cuando yo hablo de personalidad, digamos desde la logoterapia, no es una cosa rígida con la que yo vivo, sino es la posibilidad de reconocer quién soy y ser una mejor versión de mí mismo, ¿sí? Eso le llaman en logoterapia como la Juanitud, ¿sí? De Juanita, o la Dianitud, ¿sí? Como yo sí tengo la posibilidad de ser la mejor versión de mi TOC, de ser la mejor versión de mi dependencia, de ser la mejor versión de mi histrionismo, ¿sí? De ser la mejor versión en mi tristeza. Entonces yo creo que más que ser Superman en esto, es ser Batman.